¿Alguna vez te has sentido como si te hubieran lanzado al mundo, sin mapa, sin dirección y sin nadie que te acompañe? Esta historia empieza así. Un bebé, abandonado en la puerta de una iglesia, con nada más que una manta y una medalla en el cuello. Años después, ese mismo niño estaba a punto de rendirse por completo. Hasta que algo, o alguien, apareció. Lo que sucede a partir de ese momento es tan increíble que parece sacado de una película. Pero es real. Y el final, cambiará la forma en que ves el destino, la fe y el poder que todos llevamos dentro. Respira hondo, y prepárate. Porque esta historia, se quedará contigo para siempre. San Luis Potosí, en el interior. Un pueblo olvidado por el tiempo, donde el cacareo de las gallinas despierta antes que el sol, y las ventanas están cubiertas con telas bordadas a mano, no por lujo, sino por necesidad. Ahí, las paredes escuchan más confesiones que cualquier iglesia, y la vida transcurre igual que hace décadas, lento, resignado. En ese rincón del mundo vivía Damián Galván, 28 años, con barba de días, mirada pesada y el alma aún más. Era de esos que cruzaban las calles sin voltear, como si ya no le importara si venía un carro, una bicicleta o el mismo destino a atropellarlo de una vez. Desde chico, le dijeron que su vida ya estaba trazada. Su papá, don Ezequiel, fue albañil hasta el último día, murió sepultado en una obra cuando Damián tenía 11 años. El cuerpo ni siquiera lo sacaron entero. El pueblo lloró, pero pronto siguió. La muerte ahí era parte del calendario. La madre, doña Leonor, sostenía la casa con líneas de oración y bordado. Era costurera, de esas que cosen con el dedo porque con los años se le fue la vista. Pero nunca se quejó. Dios me quitó los ojos, pero me dejó el alma, decía. La casa donde vivían era simple, 2 cuartos, una cocina que también era sala, y un patio de tierra donde un perro flaco se estiraba todos los días como si esperara que algo cambiara. Nunca cambiaba. Damián intentó. Trabajó como ayudante de albañil, dependiente de panadería, reponedor de mercado. Pero siempre algo salía mal. Era como si llevara un imán para los fracasos. El último intento fue como conductor de aplicaciones en San Luis. Duró 2 semanas, hasta que chocó el coche prestado de su primo. Fue la gota que derramó el vaso. Y entonces llegó el abandono. Mariela, su compañera de años y madre de su hijo, de Guitou, hizo las maletas en silencio. Él llegó a casa y solo encontró una nota en la mesa de la cocina: ya no puedo seguir viendo cómo te destruyes. Nuestro hijo necesita paz. Perdóname. Damián se quedó parado mirando ese pedazo de papel casi 1 hora. Luego, simplemente se acostó en el suelo y durmió. O fingió dormir. La verdad es que, esa noche, él dejó de existir por dentro. Los días siguientes fueron nublados. Aunque afuera el sol quemaba, él vivía como si lloviera. ¿Vivía? No. Sobrevivía. Comía lo que encontraba. A veces, ni eso. Pasaba las tardes sentado en la banqueta, mirando al vacío. Los vecinos comentaban entre susurros: ¿y Damián, qué le pasó? Lo dejó la mujer, dicen que se volvió loco. Pero nadie lo llamaba a platicar. Nadie le extendía la mano. Esa noche, a las 23:15, decidió salir de casa. No cerró la puerta. No llevó cartera. Solo se puso las chanclas y salió. La luna estaba cubierta por nubes, y el viento soplaba como si intentara barrer los dolores del mundo. Caminó. Sin destino, sin rumbo, sin pensar. Solo caminaba. Recorrió las calles de tierra, cruzó el puente de madera que llevaba al campo de fútbol abandonado, pasó por la escuela donde estudió hasta 7º grado. Todo parecía igual, pero él era solo un pedazo roto de alguien que alguna vez tuvo planes. Fue cuando llegó al cruce que conectaba con la carretera principal. Y ahí, finalmente, se detuvo. Miró al cielo. Cerró los ojos. La respiración temblaba. Las manos sudaban. Las rodillas cedieron. Y por primera vez en años, habló con Dios. Sé que nunca fui el mejor hijo. Ni el más creyente.
Pero si todavía me cuidas, dame una señal. Una sola. Cualquier cosa. Porque yo, ya no sé cómo seguir. Las palabras salieron entre sollozos. Y cuando pensó que solo hablaba con el viento, un faro iluminó la carretera detrás de él. Era una camioneta vieja, de motor ruidoso y faros amarillentos. Se detuvo a pocos metros. Damián se giró, asustado. La puerta se abrió despacio. Y de adentro bajó un señor de apariencia sencilla, sombrero de ala ancha, bastón de madera tallada. Tenía un aire antiguo, de esos que inspiran respeto sin saber por qué. El anciano caminó hacia él y dijo: cuando uno ya tocó fondo, lo que sigue, es aprender a volar. Damián abrió los ojos como platos. Intentó responder. Pero antes de que pudiera, el hombre sacó algo del bolsillo, un pequeño objeto plateado, y lo colocó en el suelo, justo frente a él. Luego, sin decir más, regresó a la camioneta y se fue. Sin tocar el claxon. Sin mirar atrás. Damián se quedó ahí, inmóvil. El motor se perdió en la distancia. Y cuando finalmente bajó la mirada hacia lo que había en el suelo, vio que era una medalla de San Miguel Arcángel. Pequeña, gastada, pero con una inscripción al reverso: confía. Es solo el inicio. Su corazón latió acelerado. Tomó la medalla y la apretó con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda. Las nubes se abrieron en el cielo, revelando la luna llena. No sabía quién era ese hombre. No sabía de dónde venía. Pero una cosa era segura: la respuesta había llegado. Y, por más aterradora que fuera, acababa de hacer un pacto con algo más grande. Y eso, cambiaría todo. Damián regresó a casa esa noche como quien vuelve de un lugar del que nunca salió. El camino de vuelta parecía diferente, como si los postes fueran más altos, la calle más angosta, el suelo más firme, o tal vez era solo él, que ahora caminaba con menos peso en la espalda. Al abrir la puerta de la casa, sintió el olor a moho y silencio. El mismo sofá rasgado, los mismos platos sucios en el fregadero, el sonido del reloj de pared resonando en cada rincón. Pero esa noche era otra. Guardó la medalla en el bolsillo del pantalón y se tiró en el colchón, aún con ropa y todo. Dormitó como no lo hacía desde hacía semanas. Sin pesadillas. Sin culpa. Solo dormitó. A la mañana siguiente, despertó con el sol pegándole en la cara por la rendija de la ventana y el sonido distante de un radio tocando cumbia en la casa del vecino. Se levantó despacio. Fue a la cocina, tomó un vaso y lo llenó con agua del grifo. Bebió de golpe. Respiró profundo. Al colocar el vaso en el fregadero, sintió algo caer del bolsillo. Era la medalla. Por un segundo, dudó si aquello realmente había pasado o si era cosa de su mente. Pero ahí estaba. Fría. Real. Fue al cuarto de su madre. Leonor aún dormía, vuelta hacia un lado, con el pelo gris recogido en un moño flojo. No quiso despertarla. Tomó las sandalias y salió a caminar. Pero esta vez, no era fuga. Era búsqueda. Caminó hasta la placita. Se sentó en un banco de madera desgastado y se quedó observando a las palomas pelearse por migajas. Había vida ahí. Había movimiento. El mundo seguía girando, y tal vez era hora de que él intentara girar junto. Fue entonces cuando notó, al otro lado de la plaza, un letrero colgado frente a la pequeña iglesia del barrio: jornada de remodelación del viejo centro comunitario. Voluntarios bienvenidos. El viejo centro comunitario, hacía años que nadie entraba ahí. Decían que estaba embrujado. Otros decían que ahí vivían ratas del tamaño de gatos. Pero Damián no pensaba en fantasmas ni ratas. Pensaba en propósito. Se levantó y cruzó la calle. La puerta estaba entreabierta. La herrumbre chirriaba al abrirse. La construcción era baja, con grietas en las paredes y tejas faltantes. Un grupo de 3 personas mezclaba cemento en la parte trasera. Uno de ellos lo vio y saludó. «Buenos días, ¿buscas algo?», preguntó el hombre, vestido con una camiseta blanca manchada de pintura. «Vi el letrero. ¿Necesitan ayuda?».
El hombre sonrió. Limpió las manos en un trapo sucio y se acercó. Ayuda nunca está de más, ¿sabes lijar paredes? Damián pensó. Nunca había lijado nada. Pero respondió, aprendo rápido. El hombre se presentó. Padre Ismael, recién llegado de Guadalajara. Ex sacerdote de barrio rico que decidió regresar a sus raíces. Hombre sencillo, de hablar suave y mirada que parecía atravesar mentiras. ¿Viniste aquí cuando eras niño? Preguntó el padre, señalando el edificio. Creo que una vez, en una fiesta de Navidad. Hace mucho tiempo. Vamos a hacer que este lugar vuelva a ser luz para la gente. Esa mañana, Damián agarró una lija, un balde y un pincel. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero lo hizo. Sus manos ardían, los dedos hormigueaban, pero había una paz silenciosa en esa repetición. Era como si, al lijar cada pedazo de esa pared, también estuviera quitando una parte áspera de sí mismo. Al mediodía, todos se sentaron en un rincón para almorzar. Arroz, frijoles y huevos. Simple, pero caliente. Y, ese día, sabroso. ¿Vive cerca? Preguntó una de las voluntarias, llamada Juliana. 2 cuadras. ¿Tienes hijos? 1. Pero ya no vive conmigo. Silencio. Nadie preguntó por qué. Cuando terminó el almuerzo, Damián fue al baño en la parte trasera. Al cerrar la puerta, notó un pequeño armario de madera colgado torcido en la pared. Lo abrió por curiosidad. Dentro, solo había un trapo viejo y una vela. Pero algo llamó su atención. Había una rendija entre el fondo del armario y la pared. Metió los dedos y tiró. Un sobre amarillento estaba escondido ahí. La hoja temblaba de lo fina que era, pero las palabras aún eran legibles. Era una carta, fechada el 21 de marzo de 1973, escrita por alguien llamado Emilio L. La letra temblorosa decía, si encontraste esta carta, es porque todavía hay esperanza en este lugar. Yo llegué aquí sin nada. Mi alma creía tener más. Pero me acogieron. Y entendí que, a veces, Dios no te saca del pozo. Te cava más hondo hasta que te das cuenta de que el fondo es donde nacen las raíces. Es ahí donde todo comienza a crecer de nuevo. Si estás leyendo esto, confía. No preguntes por qué. Pregunta para qué. Damián leyó esa carta 3 veces. Se sentó en el suelo del baño y se quedó ahí por un tiempo que no supo medir. Sudaba frío. Era como si cada palabra hubiera sido escrita para él. Como si Emilio lo conociera. Como si esa carta hubiera estado esperándolo todos esos años. Salió del baño en silencio. No le contó a nadie. Guardó la carta junto con la medalla en el bolsillo del pantalón. Esa noche, regresó a casa diferente. Por primera vez, se sentó a la mesa con su madre, calentó comida y preguntó, «Mamá, si cambiara mi vida, ¿me creerías?» Leonor mordió el pan con cuidado, y con una sonrisa sin dientes, respondió, «Nunca dejé de creer, hijo. Solo estaba esperando que tú también creyeras». Esa noche, antes de dormir, Damián hizo algo que no hacía desde niño, encendió una vela. Colocó la medalla de San Miguel y la carta al lado. Cerró los ojos. Y dijo solo una frase, «No me saques del pozo, Señor. Enséñame a crecer en él». Y ahí, justo ahí, nació el primer ladrillo de la nueva vida que ni siquiera imaginaba que estaba construyendo. El olor a polvo viejo mezclado con cemento fresco era casi constante en los días que siguieron. El viejo centro comunitario, que durante años parecía más un esqueleto olvidado en el corazón del pueblo, ahora respiraba. La remodelación avanzaba despacio, pero con manos dispuestas, y entre esas manos, estaban las de Damián. Cada mañana, él era el primero en llegar. El padre bromeaba, «Vas a acabar durmiendo aquí, hijo». Damián respondía con una sonrisa discreta. Mal sabían los demás que prefería el silencio de las paredes semiderruidas a la soledad de su propio cuarto. En la tercera semana, mientras limpiaba el área de la antigua capilla anexa al centro, Damián fue encargado de ayudar a desmontar el altar viejo.
La estructura de madera estaba cubierta de telarañas, y las columnas laterales, carcomidas por el tiempo. El padre quería desarmarlo todo antes de que se derrumbara solo. «Ten cuidado con las termitas, ¿eh?», dijo Juliana, entregándole una espátula y una linterna. «Termitas las enfrento. Pero si aparece algún alma en pena, ahí no garantizo», respondió, tratando de disimular el escalofrío que le corrió por la espalda. Solo en ese pequeño espacio, Damián comenzó a retirar pedazos del entalle lateral del altar. Cada golpe de la espátula hacía eco en el ambiente silencioso. Los vitrales sucios dejaban entrar rayos de luz anaranjada que daban a la escena un aire sagrado y, al mismo tiempo, misterioso. Cuando golpeó con fuerza una tabla suelta, escuchó un sonido diferente, hueco. Se detuvo. Golpeó de nuevo, más despacio. Sí, había algo ahí dentro. Con cuidado, forzó la rendija con la punta de la espátula hasta que la tabla finalmente cedió. Detrás de ella, había un compartimento oculto, un agujero oscuro lleno de polvo, donde reposaba un sobre envejecido, envuelto en cuerda y con un sello antiguo. Damián lo tomó con ambas manos, sopló el polvo y vio el nombre escrito a mano, con caligrafía firme, Emilio L. El mismo nombre de la carta que había encontrado en el baño días antes. Un escalofrío subió por su espalda como una corriente eléctrica. Se sentó en el suelo de madera, apoyó la espalda contra la pared y, con la respiración pesada, abrió el sobre. Dentro, había un fajo de hojas dobladas con cuidado, como si quien las escribió supiera que alguien, un día, necesitaría esas palabras. Leyó con atención. Si estás leyendo esto, es porque la vida te trajo hasta aquí por una razón. Me llamo Emilio. Fui el último en encender una vela en este altar antes de que todo se derrumbara. En aquel entonces, pensé que mi vida había terminado. Me echaron de casa a los 17, drogadicto, sucio, desesperado. Llegué a este lugar sin nadie. Sin fe. Sin futuro. Pero aquí encontré más que refugio. Encontré un espejo. En este altar, me arrodillé y pedí morir. Pero en lugar de eso, conocí a un anciano llamado Lauro, que me dio un plato de comida, un colchón y un cuaderno. Me dijo, escribe, muchacho. Porque quien escribe sangra con palabras y sana sin saber. A partir de ese día, comencé a escribir todo. Cada caída. Cada pensamiento. Cada pedazo de mí que aún respiraba. Y ahora dejo esto aquí, en este escondite, para quien venga después de mí. Porque alguien vendrá. Y si llegaste hasta aquí, es porque también estás herido. Y si estás herido, estás listo para sanar. Damián se detuvo. Sus manos temblaban. Leyó de nuevo el nombre, Lauro. El mismo nombre del anciano que había encontrado al borde de la carretera semanas atrás. Aquello no podía ser coincidencia. Cerró los ojos. Flashes vinieron como golpes en su memoria, el anciano con el bastón, la medalla dejada en el suelo, la voz grave diciendo, cuando se toca fondo, es hora de aprender a volar, todo cobraba sentido ahora. O al menos, tenía más sentido que nunca. Damián se quedó ahí casi una hora, sin decir una palabra, con la mirada fija en las hojas. Cuando finalmente se levantó, no llevó los papeles consigo. Guardó todo de nuevo en el compartimento, lo cerró con la misma tabla, y puso un clavo encima, como quien sella un portal. Pero salió de ahí diferente. Esa tarde, padre Ismael notó el cambio. ¿Viste un fantasma? Vi una parte de mí que ni sabía que existía. El padre sonrió, pero no insistió. Solo dijo, cuando dejamos de preguntar, ¿por qué yo?, y empezamos a preguntar, ¿para qué yo?, las respuestas aparecen. Y a veces, vienen en forma de cartas viejas. Al día siguiente, Damián regresó a la remodelación con otra mirada. Ya no estaba ahí solo para ayudar. Estaba ahí por algo más grande. Mientras pintaba una de las paredes del pasillo, escuchó a Juliana tararear una canción antigua. Ella se detuvo al notar su mirada pensativa. ¿Estás bien? Creo que estoy mejor que ayer. ¿Sabes qué hago cuando estoy mal? ¿Qué? Escribo cartas que nunca voy a enviar. ¿Para quién?
Para mí misma. Del futuro. Damián sonrió. Entonces creo que encontré una carta de mi futuro, escrita en el pasado. Ella rió, sin entender. Y él no explicó. Esa carta era suya. Y de nadie más. En los días que siguieron, Damián comenzó a cargar con un cuadernito en el bolsillo. Empezó a escribir frases, pensamientos, dudas. Cosas que antes se tragaría, ahora las dejaba fluir en el papel. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Podré ser alguien diferente? ¿Cómo aprendemos a querernos a nosotros mismos? No tenía respuestas todavía. Pero solo el hecho de preguntar ya era un avance. Una de esas noches, volvió a encender la vela. La colocó al lado de la medalla, como antes. Pero esta vez, añadió algo más, el cuadernito. Y escribió en la primera página: si algún día olvido quién soy, que estas palabras me recuerden quién estoy intentando ser. La vida, cuando comienza a cambiar por dentro, también cambia por fuera. Aunque nadie lo note de inmediato, algo en la postura, en la mirada, incluso en el silencio, lo delata: alguien se está reconstruyendo ahí. Damián ya no se despertaba arrastrando los pies. Tenía en el pecho una urgencia nueva. El deseo de estar en el centro comunitario ya no era obligación, era propósito. A veces llegaba antes que el padre, a veces se iba después del último voluntario. Entre pinceladas, martillazos y oraciones bajas, estaba renaciendo, sin darse cuenta de que el mundo empezaba a verlo diferente. Fue una tarde sofocante de jueves que todo cambió de nuevo. El sol quemaba sin piedad, y el viento solo servía para esparcir polvo. Damián estaba arreglando la parte eléctrica de la cocina, acostado en el suelo, con la cara sudada y los ojos entrecerrados por el reflejo del techo de lámina. Fue entonces cuando escuchó un llamado amortiguado que venía de la entrada: «Buenas, ¿hay alguien aquí?». La voz era femenina, joven, un poco ronca. Damián se levantó con dificultad, limpió la frente con la manga de la camisa. Caminó hasta la puerta principal, donde una joven de unos 20 y tantos años lo esperaba, cargando una bolsa y jadeando, como si hubiera corrido mucho bajo el calor intenso. Tenía el cabello largo recogido en un moño improvisado, el rostro de rasgos fuertes y una mirada entre la urgencia y el miedo. «Buenas tardes», dijo él, aún jadeante por la prisa. «¿Necesita algo?». «Me llamo Estela, me dijeron que aquí ayudan a la gente. Mi abuela está muy mal, y no pude llamar a una ambulancia. El teléfono no funciona, ¿usted puede ayudarme?». Ella hablaba rápido. Las manos le temblaban un poco. Los ojos no sabían dónde enfocarse. Damián no dudó. «Claro que sí. Espérame un segundo». Agarró un trapo para limpiarse las manos, se echó agua en la cara rápidamente y tomó la mochila con algunas cosas básicas de primeros auxilios que el padre solía dejar ahí. Salió con Estela a grandes pasos por las calles polvorientas. Es allá, al final de la calle del viejo mercado. La casa con portón azul. Con cada paso, ella contaba fragmentos. La abuela se llamaba Rosaura, llevaba 2 días con fiebre, vivía sola con Estela desde que los padres de la joven murieron en un accidente de coche en Zacatecas. Vendía dulces en la plaza, sostenía todo con lo poco que conseguía. Llegaron. Era una casa pequeña, con fachada simple y yeso cayendo por los lados. Un olor a hierbas mezclado con velas quemadas dominaba el ambiente. «Abuela, llegué, traje ayuda». Rosaura estaba acostada en un catre en el centro de la sala, envuelta en cobijas, el rostro sudado, los ojos entrecerrados. Tosía con esfuerzo. Damián se arrodilló al lado de la cama y habló bajito: «Buenas tardes, señora. Me llamo Damián, estoy aquí para ayudar, ¿puedo ver cómo se encuentra?». Ella solo movió la cabeza despacio, en gesto de aprobación. Le limpió el sudor con un paño húmedo, verificó la temperatura con el termómetro que llevaba en la mochila, le tomó el pulso. Fiebre alta. Nada que requiriera hospital en ese momento, pero sería necesario hidratarla, bajarle la temperatura, cuidarla con cariño. Ella necesita descansar. Agua con limón, paño frío y té de boldo. Nada de asustarse, ¿de acuerdo?». Estela sonrió aliviada. Los ojos vidriosos decían más que palabras. «Gracias».
Ya no sabía qué hacer. Lo más importante lo hiciste, pedir ayuda. Miró a su alrededor. Y ahí se quedó, paralizado. En un rincón de la sala, sobre un pequeño altar improvisado, había una foto en blanco y negro. El hombre de la imagen, con sombrero, sonrisa serena y mirada penetrante, era el mismo que lo había encontrado esa noche en la carretera. Era don Lauro. Damián se acercó despacio, como quien enfrenta un misterio antiguo. Señaló la foto, la voz atrapada en la garganta. ¿Quién es él? Estela respondió sin dudar, mi abuelo. Murió hace 2 años. Fue él quien construyó esta casa. ¿Estás segura? Segura, ¿por qué? Él no respondió. Se sentó en el banco al lado y se quedó mirando la foto por largos minutos. El corazón le latía desbocado. La mente intentaba encajar los pedazos de lo que parecía imposible. ¿Cómo ese hombre pudo haber aparecido ante él semanas atrás, si llevaba muerto 2 años? La única explicación era que no había explicación. Y, al mismo tiempo, todo tenía sentido. Lauro había aparecido para salvarlo. Para guiarlo. Y ahora el universo lo llevaba directamente a su familia, como si dijera, no ha terminado. Todavía hay más. Él me ayudó. Lo vi. Una noche, en la carretera. Me dio esto. Dijo, sacando del bolsillo la medalla de San Miguel. Estela abrió los ojos como platos. Esa medalla, era de él. Mi abuelo la usaba en el cuello desde joven. Nunca se la quitaba. La enterramos con él. Damián sintió que el suelo giraba bajo sus pies. Se quedaron en silencio. Rosaura abrió los ojos despacio. Lo miró. Sonrió débilmente. Tú eres el muchacho, del que Lauro habló. ¿Perdón? Antes de morir, dijo que algún día vendría alguien. Un hombre que estaría perdido, pero que tendría ojos buenos. Que encontraría la medalla y reabriría el altar. Damián no podía respirar bien. Estela le tocó el hombro. ¿Crees en el destino? A partir de hoy, creo en todo. Esa noche, Damián regresó a casa con la cabeza a mil. Escribió 3 páginas en el cuaderno. Recordó las palabras de padre Ismael, cuando dejamos de preguntar por qué, y empezamos a preguntar para qué. Ahora entendía. Todo lo que había sucedido, la caída, la carta, la medalla, la remodelación, Estela, Rosaura, la foto de Lauro, era un gran mapa. Un rompecabezas divino. Una llamada. Y él acababa de responder. Era como si el cielo también supiera que algo estaba por suceder. Los días siguientes al encuentro con Estela fueron silenciosos, como ese momento en que el aire se detiene y las hojas quedan inmóviles antes de que la tormenta estalle. San Luis Potosí estaba cubierto por un clima sofocante, denso, con nubes oscuras rondando los cerros. Las gallinas no picoteaban, los perros ladraban sin motivo, y hasta la radio del vecino, siempre al máximo volumen, quedó muda. En la mañana del sábado, Damián despertó con un zumbido insistente en el oído y una sensación extraña en el pecho. Se levantó más temprano de lo habitual y fue directo al centro comunitario. La puerta estaba entreabierta. El padre le había dejado la llave la noche anterior. Atravesó el patio con pasos firmes. La pintura externa estaba casi lista. La cocina remodelada. Pero la parte vieja de la construcción, donde estaban el salón trasero y el altar desactivado, seguía siendo solo escombros sostenidos por la terquedad del tiempo. Damián decidió que era hora de moverse ahí. Algo dentro de él empujaba, jalaba, imploraba. Como si hubiera algo esperando ser revelado. Agarró herramientas, guantes y linternas. Quitó madera podrida, limpió polvo acumulado por décadas y bajó al sótano, un cuarto subterráneo escondido detrás de una pared fina de yeso agrietado. Nunca había entrado ahí. Nadie hablaba de ese lugar. Tal vez ni siquiera sabían que existía. Con una palanca, rompió el yeso con cuidado. Con cada golpe, un olor a madera vieja, humedad y hierro oxidado llenaba el aire. Finalmente, el agujero se abrió. Una puerta antigua de hierro surgió,
cerrada con un candado que parecía haber sido colocado en el siglo pasado. Damián intentó romperlo, pero sin éxito. Fue entonces cuando recordó el pequeño armario en el antiguo cuarto del padre, donde el propio Ismael había guardado una caja con llaves viejas, que tal vez sirvan para algo, algún día. Corrió hasta allá. Revolvió todo. Y en el fondo de la caja, una llave de bronce llamó su atención. Era pesada, con una cruz grabada en el mango. Regresó al sótano. Puso la llave. Y como en una escena de película, el clic resonó como un trueno. La puerta chirrió, abriéndose lentamente, revelando una sala escondida en el subsuelo. El espacio era pequeño, pero lleno de estanterías con documentos antiguos, registros polvorientos, libros de notas y cajas numeradas. Una de ellas, en la esquina derecha, estaba abierta. Dentro, decenas de fichas de personas que habían pasado por el centro comunitario en décadas anteriores. Jóvenes, adultos, hasta ancianos. Nombres, fechas, historias resumidas en hojas amarillentas. Pero un detalle captó su atención. Había una carpeta con la inscripción, de Galván. El corazón de Damián se detuvo por un instante. La abrió con manos temblorosas. Dentro, 3 hojas grapadas, ficha de ingreso, historial de atención y una carta adjunta. La ficha decía, nombre, Damián G. Fecha de ingreso, 13 de octubre de 1995. Edad, 2 días de vida. Estado, recién nacido. Abandonado en la puerta de la iglesia. Sin documentos. Envuelto en una manta gris. Medalla de San Miguel prendida al cuello. Responsable temporal, Leonor G. Damián leyó, releyó, dejó caer las hojas al suelo. Las piernas fallaron. Se sentó en el banco de madera, incapaz de pensar con claridad. Leonor no era su madre biológica. Todo en lo que creía saber sobre sí mismo se derrumbaba en ese instante. Tomó la carta que estaba sujeta al fondo de la carpeta. Estaba escrita a mano, con tinta azul ya desteñida. Al responsable que reciba a este niño, me llamo Regina. No puedo criarlo. Estoy amenazada. No puedo dar detalles. Pero este niño es inocente. Es luz. Es futuro. Protéjanlo. Algún día, si él descubre esta carta, que sepa que nunca lo abandoné por falta de amor. Fue exactamente por amor que tuve que dejarlo. Estaba firmada solo como RG. Damián recostó la cabeza en la pared y cerró los ojos. La respiración pesada, el silencio que siguió podría haber roto vidrios. Aurelia palideció, se agarró al marco de la puerta como si el mundo estuviera girando más rápido de lo normal. Entra, hijo. Por favor. La casa era simple. Sala pequeña, sofá cubierto con tela floreada, imágenes de santos en las paredes y olor a café recién hecho. Se sentaron a la mesa. Ella temblaba. ¿Tú, eres hijo de Regina? Por lo que descubrí, sí. Encontré una carta suya junto con mi registro. Me dejaron en la puerta de la iglesia en San Luis Potosí. La única pista que tenía era tu nombre. Aurelia llevó la mano al pecho, respiró profundo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi hija desapareció hace 29 años. Tenía 17. Embarazada. El padre, un hombre influyente, casado. Nunca lo reconoció. Cuando se enteró, amenazó. Dijo que acabaría con su vida si el escándalo salía a la luz. ¿Ella estaba siendo amenazada? Sí. Por eso huyó. Hablé con ella solo una vez más por teléfono, semanas después. Dijo que estaba bien, que había entregado al bebé a una buena mujer, en una iglesia, y luego desapareció. Damián cerró los ojos. Era mucho para digerir. ¿Y después de eso, nunca más? Nunca más. ¿Crees que aún está viva? En el fondo, siempre sentí que sí. Damián sacó del bolsillo la medalla de San Miguel y la puso sobre la mesa. Aurelia se tapó la boca al ver el objeto. Era de mi padre. Regina la usaba como protección. Dijo que quería que el bebé naciera con ella en el cuello. Ella tocó la medalla como quien toca una memoria materializada. Eres tú.
No tengo dudas. Eres mi nieto. Las lágrimas llegaron. Sin prisa. Como lluvia mansa en tierra seca. Damián no sabía cómo reaccionar. Era como abrazar un árbol cuyas raíces desconocía, pero que siempre lo había sostenido incluso a distancia. Esa noche, se quedó en la casa de la abuela. Durmió en un viejo colchón en el cuarto que alguna vez fue de Regina. En la pared, todavía había una repisa con 3 muñecas de trapo y un pequeño crucifijo colgado. Damián no durmió. Escribió durante horas en su cuaderno. Cada detalle, cada palabra de la abuela, cada sensación del día. Y al final de la página, escribió, me dejaron. Pero no me olvidaron. Y ahora, tal vez, finalmente estoy regresando a casa. Fue al abrir los ojos esa mañana que Damián entendió, sin que nadie tuviera que decírselo, ya no estaba buscando solo su historia. Ahora, cargaba muchas otras, y tenía la oportunidad de reescribir no solo su propio destino, sino también el de quienes también se sentían perdidos. Sentado en la cocina de doña Aurelia, tomando café con pan duro y queso fresco envuelto en papel, escuchaba los detalles de los últimos años de esa mujer fuerte, que sobrevivió al dolor más cruel que una madre puede vivir, la ausencia sin explicación. La fe fue todo lo que me quedó, mijo. En cada cumpleaños de Regina, encendía una vela. En el Día de Muertos, hacía altar. Guardaba sus fotos, su ropa. Nunca toqué ese cuarto. Era mi forma de no dejarla morir en mí. Damián escuchaba en silencio. Ese dolor resonaba de manera extraña dentro de él. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez el vacío que cargó por tantos años no era suyo, sino heredado, como quien nace con una maleta que ni siquiera sabe que está cargando. Al final de la visita, prometió volver. Abrazó a la abuela con fuerza. Aurelia temblaba. ¿Volverás a visitarme? No solo voy a regresar, sino que honraré todo lo que tú y mi madre pasaron. ¿Qué vas a hacer, hijo? Damián aún no sabía la respuesta completa. Pero algo en su pecho le decía, es hora de devolverle al mundo todo lo que recibiste, aunque haya venido de forma rota. De vuelta en San Luis, pasó los días en silencio. Hablaba poco, dormía mal, pero sentía una fuerza creciendo dentro. Era como si estuviera a punto de parir algo nuevo, y eso le exigía un vaciamiento completo. En la noche del domingo, reunió a Leonor y al padre Ismael en el salón recién remodelado del centro comunitario. Solo estaban los tres, sentados en sillas simples, bajo la luz de una sola lámpara colgada del techo. Damián abrió el cuaderno, respiró profundo y habló, quiero crear algo aquí. Algo que dure. Que transforme. El padre ajustó los lentes. ¿Qué tienes en mente? Quiero un espacio para personas que, como yo, llegaron al fondo del pozo y no sabían cómo salir. Jóvenes. Adultos. Quien sea. Gente que perdió el rumbo y necesita reaprender a caminar. Quiero que este lugar sea refugio. Pero más que eso, quiero que sea una nueva oportunidad. Leonor tomó la mano de su hijo. Hablas con los ojos de quien ve lo que otros no ven. Y eso es un don. El padre sonrió. ¿Ya tienes nombre para este proyecto? Damián abrió la última página del cuaderno. Estaba escrito, con letras grandes, Proyecto Renacer. Las primeras semanas fueron desafiantes. Damián no tenía dinero, ni patrocinio, ni contactos. Pero tenía algo que muchos habían perdido, testimonio. Y eso, se dio cuenta, valía más que cualquier diploma. Comenzó yendo de casa en casa. Contaba su historia. Mostraba la medalla de San Miguel. Hablaba del día en que pensó en morir. Y del día en que decidió vivir de nuevo. Pronto, los primeros voluntarios llegaron. Juliana fue la primera. Si vas a ayudar a gente perdida, entonces ayúdame a no perderme también. Quiero estar contigo. Después llegaron otros jóvenes del pueblo. Algunos que habían dejado la escuela. Otros que lidiaban con adicciones. Algunos simplemente no tenían nada que hacer, pero vieron, en los ojos de Damián, algo que hacía mucho no veían en nadie, esperanza. El padre Ismael consiguió una colaboración con el ayuntamiento. La ayuda llegó pequeña,
pero suficiente para empezar. Montaron salas improvisadas con muebles donados. Usaron el antiguo escenario para hacer rondas de conversación. Crearon talleres de carpintería, lectura, jardinería, espiritualidad. Damián, con sus manos callosas y su pasado marcado, era el alma del lugar. Todos los miércoles, a las 19 horas, subía al pequeño escenario, encendía una vela frente al altar reconstruido y decía: hoy, no vamos a buscar culpables. Hoy, solo vamos a mirarnos en el espejo y preguntar: ¿y si todavía tengo elección? Las sillas comenzaron a llenarse. Gente que antes cruzaba la calle al verlo, ahora lo buscaba. Madres venían a pedir consejos. Jóvenes venían a ser escuchados. Padres venían a pedir perdón. El nombre de Damián comenzó a extenderse por la ciudad. Pero él se aseguraba de repetir: no estoy aquí para ser un héroe. Estoy aquí para recordarles que nadie es irrecuperable. 2 meses después del inicio, un hombre flaco, de mirada desconfiada, apareció en la puerta del centro. Se llamaba Joel. Era expresidiario. Había cumplido pena por robo. Tenía tatuajes en los brazos, marcas en el rostro y un hijo pequeño que ni siquiera lo llamaba de papá. Me dijeron que aquí no juzgan. Aquí solo pedimos una cosa: verdad. Lo demás, lo aprendemos juntos. Joel lloró por primera vez en años ese día. Y decidió quedarse. Comenzó a ayudar en los talleres. Arregló baños, pintó muros, hizo juguetes de madera para niños necesitados. Después de 4 semanas, trajo a su hijo. Después de 8, el niño lo abrazó. Lo llamó papá. El proyecto Renacer se convirtió en más que un centro. Se convirtió en un símbolo. Reportajes locales comenzaron a divulgar el trabajo. Grupos de otras ciudades enviaban mensajes pidiendo conocerlo. Personas enviaban donaciones, cartas, agradecimientos. Pero lo que más tocaba a Damián no era la fama. Era ver que los dolores que cargó por tanto tiempo, ahora servían de puente para sanar a otros. En una de las noches más marcantes, después de una ronda de testimonios, una joven llamada Iris, de 17 años, embarazada y recién abandonada, tomó la mano de Damián y dijo: me hiciste querer ser madre. Porque hoy entendí que mi hijo merece nacer en un mundo donde todavía creemos. Él no respondió. Solo lloró. Una tarde, Leonor entró al centro comunitario con una cajita en las manos. Se la entregó a su hijo, con los ojos llorosos. Era de tu padre. Decía que, cuando crecieras, esta caja era tuya. Pero nunca pensé que estuvieras listo, hasta ahora. Damián la abrió. Dentro, había un reloj antiguo, una nota amarillenta y una foto. En la nota, una frase: el tiempo no borra el pasado. Pero permite que lo transformemos. Y fue ahí, sosteniendo esa herencia silenciosa, que Damián entendió: él era el eslabón entre lo que vino antes y lo que aún vendría. Y estaba, finalmente, viviendo con propósito. Las mañanas en el centro comunitario se habían vuelto casi sagradas. Un aroma constante de café recién hecho mezclado con pintura, madera y páginas pasadas. La música ambiente era hecha de las risas de los niños, del martillo golpeando en algún lugar, del sonido del agua corriendo en el tanque y de las voces cruzando historias. Era un ciclo vivo, palpitante, como el propio corazón de Damián, que ahora latía con firmeza, propósito, y una cicatriz que finalmente comenzaba a convertirse en piel nueva. Esa mañana de lunes, el centro se preparaba para un evento especial: 2 años del proyecto Renacer. Habría presentaciones, comida compartida, testimonios, videos, flores e incluso la presencia de la alcaldesa. Todo el pueblo se movilizaba. No era solo una celebración del proyecto, sino del renacimiento colectivo que había proporcionado. Damián ayudaba en la organización del salón principal, arreglando sillas y revisando los detalles de última hora, cuando Juliana entró apresurada: Damián, hay una mujer afuera. Te está preguntando. Ni siquiera levantó los ojos. Pídele que espere un momento, por favor. Hoy está todo muy ocupado. Juliana se acercó y habló bajo, pero firme: es Mariela. El nombre llegó como un golpe en el pecho. El tiempo pareció pausarse.
Las manos de Damián se detuvieron sobre la mesa de madera. El sudor que antes corría por el calor ahora brotaba del frío que subió por su espalda. Tardó unos segundos en poder levantar la vista. ¿Ella está con De Guitou? Sí. El niño está más grande. Está ahí, a su lado. Esperando. Damián respiró profundo. El corazón latía como si intentara escapar de su pecho. La mente ya corría a mil, tratando de adivinar el motivo, el tono de la conversación, las palabras que vendrían. Atravesó el salón con pasos lentos. Afueras, junto al portón recién pintado, ella estaba ahí. Mariela. 2 años después. Más delgada. Cabello atado en una cola de caballo, mirada sobria, tensa. A su lado, De Guitou, ahora con casi 6 años, llevaba una camiseta con estampado de superhéroe y sostenía una botella de agua. Cuando vio a Damián, frunció los ojos como quien intenta recordar una memoria antigua. Mariela fue la primera en hablar. Hola, Damián respondió con un gesto tímido. La garganta seca. Las palabras atrapadas. ¿Podemos hablar? Solo un minuto. Claro. Entraron por un lateral, donde había una pequeña sala usada para reuniones. Era simple, una mesa, 2 sillas, una cruz en la pared. Se sentaron frente a frente. Ella comenzó, me enteré de lo que has hecho aquí. Del proyecto. De los jóvenes que ayudas. Del premio del ayuntamiento. Vi todo en un video. Yo, no lo esperaba. Yo tampoco. Ella rió sin gracia. El Damián que yo conocí, estaba hundido. Y de repente, él murió. ¿Cómo así? El hombre que conociste, murió esa noche. Cuando te fuiste. Y cuando cayó de rodillas en una carretera. Después de eso, algo nació. Algo que ni siquiera sabía que existía en mí. Ella bajó los ojos. Yo también cambié. Comencé terapia. Volví a estudiar. Conseguí un trabajo fijo. Pero, incluso haciendo todo bien, faltaba algo. ¿Qué? Ella respiró profundo. Faltaba verte. Faltaba saber si tú, todavía existías. Silencio. Entonces, Mariela se acercó un poco y habló, con lágrimas en los ojos, no vine a cobrarte nada. Ni a pedir que volvamos. Solo quería que supieras, que De Guitou te pregunta. Recuerda poco, pero recuerda. Y que, si quieres, puedes volver a ser parte de su vida. Damián cerró los ojos. Flashes vinieron, el nacimiento, los primeros pasos, la nota dejada sobre la mesa de la cocina, el vacío de los días siguientes, y ahora, la oportunidad de recomenzar. ¿Él, me llamaría papá otra vez? Eso, solo el tiempo lo dirá. Esa tarde, el evento ocurrió como estaba planeado. Música, abrazos, palabras bonitas. La alcaldesa entregó una placa de reconocimiento al proyecto Renacer. Hubo fuegos artificiales improvisados, niños corriendo, sonrisas amplias. Y en medio del público, discretamente, estaban Mariela y De Guitou. De la mano. Observando. Cuando Damián subió al escenario para dar su discurso, respiró profundo y, con voz firme, comenzó, pensé en preparar un texto. Pero la vida no permite ensayos. Y aprendí a hablar con lo que sale del pecho. El público guardó silencio. Hace 2 años, este lugar era escombros. Y yo también. Nos reconstruimos juntos. Cada pared pintada aquí, cada jardín cultivado, cada lágrima derramada, fue cemento para el alma. Hoy, no se trata de mí. Se trata de todos los que, como yo, creyeron que era posible recomenzar. Los aplausos vinieron fuertes, pero Damián levantó la mano, pidiendo silencio. Pero necesito decir algo. Una parte de mi historia aún dolía. Aún faltaba. Miró directamente hacia donde estaba Mariela. Hoy, ella vino. Trajo a mi hijo. Y con eso, también me devolvió un pedazo de mí. El público se emocionó. Mariela lloraba, tratando de disimular.
De Guitou lo miraba curioso. Damián extendió los brazos hacia el niño y dijo, hijo, si me dejas, quiero ser tu héroe de nuevo. Pero esta vez, no voy a huir de mí. El niño dudó. Luego, salió del medio de la multitud. Subió al escenario. Y abrazó a su padre. No dijo nada. Pero no era necesario. En ese instante, todos allí entendieron lo que significaba renacer de verdad. Esa noche, Damián se sentó con Mariela en el jardín del centro comunitario. El olor a flores, el sonido de los grillos, la frescura de la noche. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora, nos escuchamos. Sin prisa. Sin promesas. Pero con verdad. Ella sonrió. Estoy dispuesta. Él miró al cielo. Entonces tal vez sea hora de volver a creer. Y ahí, bajo el mismo cielo que una vez lo vio roto, nacía algo nuevo. No solo entre ellos, sino dentro de él. Porque quien aprende a perdonarse, también aprende a amar con más valor. El tiempo tiene formas curiosas de revelarse. A veces, corre como una avalancha. Otras, fluye como miel, denso, lento, exigente. Pero en ciertas ocasiones, raras y sagradas, el tiempo simplemente se detiene. Y, cuando eso ocurre, la vida se transforma. Era fin de tarde en San Luis Potosí, el cielo pintado de tonos dorados y lilas, y el centro comunitario se preparaba para una conferencia especial. Por primera vez, Damián hablaría fuera del pueblo, en un congreso estatal de transformación social, en Querétaro, la misma ciudad donde reencontró a su abuela, doña Aurelia. La invitación llegó a través de una profesora universitaria que había visitado el proyecto semanas antes. Emocionada con la fuerza de la iniciativa y el testimonio de Damián, insistió, tienes que contar tu historia. Allá afuera hay gente que necesita escuchar que es posible levantarse del suelo. Y él fue. Vestía pantalón social prestado de uno de los voluntarios, camisa blanca de lino y zapatos que dolían en los pies. No estaba acostumbrado a micrófonos, escenarios o auditorios con aire acondicionado. Pero lo que traía en el pecho era tan fuerte que ningún malestar lo haría parar. El evento ocurrió en un centro cultural amplio, con sillas organizadas en semicírculo y una pantalla al fondo. Había unas 200 personas. Trabajadores sociales, profesores, estudiantes, periodistas. Cuando lo llamaron, el corazón se aceleró. Las manos temblaban, pero los ojos estaban tranquilos. Subió al escenario. Respiró profundo. Buenas tardes. Me llamo Damián Galván. Y hace algunos años, solo conocía dos certezas, el dolor de haber sido abandonado, y la certeza de que nunca sería alguien. Silencio absoluto. Hoy, estoy aquí porque descubrí que, a veces, la vida nos rompe no para destruirnos, sino para revelarnos. Y lo que descubrí, cambió todo. Durante 30 minutos, narró su historia con verdad. Sin adornos. Contó sobre el abandono, la medalla, la aparición de don Lauro, la remodelación del centro, el proyecto Renacer, la carta de Regina, el reencuentro con Mariela. Al final, el público se levantó y aplaudió de pie. Pero lo que él no sabía, era que la verdadera revelación aún estaba por venir. Cuando salió del auditorio, fue abordado por un señor de traje gris claro, sombrero panamá y mirada firme. Tenía unos 70 años, piel morena, manos con manchas del tiempo y ojos casi idénticos a los de Damián. ¿Eres Damián Galván? Sí, señor. Me llamo Aníbal Ramírez. Yo, conocí a tu bisabuelo. El hombre que viste en esa carretera. El tal don Lauro. El corazón de Damián se detuvo por un instante. ¿Habla en serio? Sí. Lauro era mi vecino en Zacatecas. Un hombre simple, pero con alma de profeta. Hablaba de cosas que nadie entendía. Sobre un nieto perdido. Sobre una promesa que cruzaría generaciones. Decía, un día, un niño renacerá donde todo fue olvidado. Y cuando encienda la llama de nuevo, será la señal de que el ciclo se completó. Damián quedó en silencio. La mente giraba. El sudor corría por la espalda. Aníbal continuó,
me mostró una foto antigua, de Regina, tu madre. Ella era hija de él. Sufría mucho por su desaparición. Nunca lo aceptó. Pero decía que un día la luz volvería a la familia. Y que esa luz vendría con ojos firmes y manos heridas. Decía que dejaría señales. La medalla. La carta. La carretera. ¿Está diciendo que Don Lauro era mi bisabuelo? Exactamente. Damián se apoyó en la pared. Respiró profundo. Sintió los ojos humedecerse. Entonces, todo lo que viví, todas las coincidencias, ¿fueron conexiones? Aníbal sonrió. La vida no hace coincidencias, mijo. Hace encuentros. De vuelta en San Luis, Damián caminaba por el pueblo con pasos lentos, como quien carga el peso del mundo, pero, esta vez, un peso ligero. Un peso de verdad. En la puerta del centro comunitario, Juliana lo esperaba. ¿Cómo fue? Él extendió la medalla, ahora colgada de una cadena nueva, en el cuello. Fue revelador. Entraron juntos. El sol ya se escondía detrás de las montañas. En la sala del altar, Damián encendió una vela y colocó frente a ella un marco pequeño con la foto antigua de don Lauro, que encontró en la casa de Estela. Se arrodilló. Gracias por no dejarme morir esa noche. Esa semana, Damián decidió organizar un nuevo área en el centro, un archivo de memorias. Un espacio con fotos, cartas, objetos antiguos, testimonios. Un museo vivo de la transformación. Colocó allí la carta de Regina, la medalla, los cuadernos antiguos, la ficha de ingreso. Y dejó una nota: si algún día te sientes perdido, siéntate aquí. Lee. Respira. Porque a veces, solo necesitamos recordar que venimos de un milagro. Una tarde lluviosa, recibió un sobre marrón entregado por una señora desconocida. Dentro, había solo una foto y una carta con letra temblorosa: me enteré de lo que estás haciendo. Y necesité escribir. La mujer que viste en esa carretera no era solo una aparición. Era el reflejo del amor ancestral que llevas. Don Lauro también me apareció. Y dijo: la misión aún no ha terminado. Confía. Porque lo que aún descubrirás, cambiará mucho más que tu historia. No había firma. Solo un post-it pegado en la parte trasera de la foto, con una frase: cuando llegue la verdad, abrázala. Damián sintió que aquello no era el final de nada. Era el preludio. De lo que aún vendría. 2 meses pasaron desde el Congreso en Querétaro. Damián había vuelto a su rutina en el proyecto Renacer, pero todo parecía diferente. Era como si el universo estuviera preparando el terreno para algo que él aún no comprendía. Un tipo de silencio antes del anuncio. Un intervalo entre la última pregunta y la respuesta definitiva. El centro comunitario ahora recibía gente de otros estados. El pequeño pueblo de San Luis Potosí se había convertido en un punto de peregrinación emocional. Periodistas, terapeutas, estudiantes, curiosos, todos querían escuchar a Damián. O, al menos, estar cerca de lo que él había construido. Pero Damián seguía siendo simple. Seguía despertándose temprano. Seguía limpiando el suelo antes de la clase de carpintería y tomando café en un vaso de vidrio con pan duro. Seguía siendo Damián. Y fue exactamente en una mañana así, común, que recibió una llamada que paralizó todo. ¿Señor Galván? Aquí es del Hospital San José, en Tuxtla Gutiérrez. El nombre de la señora Regina Gutiérrez consta como su madre biológica. Nos dio este número. Está internada y pidió verte con urgencia. Damián perdió fuerza en las piernas. Se sentó en la escalera de entrada al centro. Respiró profundo. Regina. Viva. Y llamándolo. El viaje a Tuxtla fue en un carro prestado por un empresario local, quien se ofreció al saber del motivo. La carretera parecía eterna. Cada curva, un pensamiento. Cada señal, un recuerdo. La mente de Damián era una mezcla de miedo, ansiedad y esperanza. ¿Qué diría? ¿Qué escucharía? ¿Buscaba perdón? ¿O solo comprensión?
llegó al hospital ya era de noche. El olor a antiséptico, los pasos apresurados de las enfermeras, la luz fría del pasillo. Todo contrastaba con la avalancha de emociones que cargaba. Lo guiaron hasta la habitación 214. Tocó 2 veces. Una enfermera lo recibió con una sonrisa suave. Ella está despierta. Esperándote. Al entrar, vio a una mujer delgada, cabello gris, rostro marcado por el tiempo y el dolor. Pero los ojos eran de él. O tal vez los de él eran de ella. Porque en ese intercambio de miradas, un pedazo olvidado del alma encajó. Damián, la voz era débil. Pero viva. Él caminó hasta la cama. Tomó su mano. Vine. Estoy aquí. Ella lloró en silencio. Como si estuviera lavando años de culpa. Perdóname por todo. Yo, no tuve elección. Me amenazaban. Pensaba que te matarían. Creí que te dejaría a salvo. No vine a cobrar. Vine a encontrarte. Ella cerró los ojos por un momento. Luego los abrió con un brillo que Damián jamás olvidaría. Eres más de lo que imaginé. Más fuerte. Más entero. Más luz. Y tú, eres mi origen. Y necesitaba mirarte a los ojos para entender de dónde vino la fuerza que me levantó. Ella sonrió, débil. No tengo mucho tiempo. Pero antes de irme, quiero darte algo. Tomó, con esfuerzo, una cajita de madera que estaba sobre la mesa junto a la cama. Damián la abrió. Dentro, había una foto vieja, un bebé en brazos de una joven con mirada decidida. Y detrás, una frase escrita a mano, el niño que sanará la herida. Tu abuelo, don Lauro, profetizó. Dijo que un niño nacería del dolor, pero que transformaría todo lo que tocara. Yo, solo no sabía que sería tan real. Fue él quien apareció ante mí, mamá. Ella lloró más. Entonces, la promesa se cumplió. Regina murió 3 días después. En los brazos de su hijo. Con una sonrisa en los labios. El entierro fue simple. Un sacerdote amigo de la familia leyó un salmo. Damián pidió silencio. Al final, colocó la medalla de San Miguel en la tumba y dijo, vino del cielo, y ahora regresa a casa. De vuelta al pueblo, llevó consigo la cajita de madera. Y un nuevo cuaderno. En él, escribió, me abandonaron. Me quebraron. Me reconstruyeron. Pero al final, fui elegido. Por algo más grande. Por una misión. Por amor. Meses después, un equipo de documentalistas llegó al pueblo. El video sobre el proyecto Renacer se subió a YouTube. En una semana, 3 millones de reproducciones. En la tercera semana, el video llegó a la televisión. Invitaciones a entrevistas. Libros. Alianzas. Pero Damián rechazaba los reflectores. Prefería estar en el centro. Entre los voluntarios. Entre los jóvenes. Entre los silencios. Pero aceptó una invitación. La inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara. Él sería el último en hablar, cerrando el evento. Subió al escenario con la medalla colgada del cuello. Y dijo, me dieron una cobija y me dejaron en la puerta de una iglesia. Y eso, me salvó. No porque me faltara madre. Sino porque me sobraba destino. Hoy entiendo que hay cosas que no tienen sentido en el momento. Solo después. Cuando uno ve el cuadro completo. Y entonces, abrió un sobre que llevaba consigo desde Tuxtla. Era una carta, escrita por Regina, dejada con la enfermera antes de morir. La leyó, mi hijo, si estás leyendo esto, es porque lo lograste. Lograste sobrevivir. Lograste vencer. Pero más que eso, lograste no perder tu alma. Fuiste mi milagro. Y ahora, eres el milagro de otros. Te amo. Te veo en el cielo. El silencio fue absoluto. Hasta que una ola de aplausos invadió el lugar. Y todos ahí sabían,
esta no era una historia sobre abandono. Era una historia sobre elección. Sobre perdón. Sobre milagro. Hoy, el centro comunitario tiene un nuevo nombre, Fundación Lauro, donde las almas renacen. Y sobre la puerta principal, una placa dice, todo dolor es semilla. Solo hay que tener fe para ver que florece. Y así, como estaba prometido, Damián renació. Pero lo que nadie esperaba es que junto con él, miles de otros también florecerían. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.